En estos minutos vamos a presentar las guías europeas con algunos comentarios adicionales y con algunos trabajos que también salieron ahora. Es decir, que las guías ya pueden ser viejas en algún sentido. Esta es la primera vez que se presenta una guía de síndrome coronario en forma conjunta, ¿sí? Se abarca, digamos, todo el espectro de la cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Y ellos estructuran el documento en estos apartados, en cómo debe ser el manejo inicial, el manejo invasivo, el tratamiento antitrombótico, la revascularización y lo que es la prevención secundaria, es decir, cuando uno piensa ya el paciente que se está yendo de la unidad coronaria. Este es el algoritmo de sospecha de síndrome sin elevación del ST, que no requiere indicación de estrategia invasiva inmediata. Para estos pacientes plantean como una recomendación 1B el uso de troponinas con el algoritmo de 0,1 hora o 0,2 horas. Acá van a quedar tres grupos. Un grupo que es de rule-in o confirmación. Estos pacientes tienen troponina elevada al ingreso o tienen delta, se intervienen. Una categoría de rule-out, que tienen troponina baja o no tienen delta, y una categoría de observación que no encaja dentro de las anteriores y que son en realidad la mayoría de los pacientes. Para este subgrupo plantean que es posible hacer un tercer valor de troponina a las 3 horas y eso lo ponen como una categoría 1B. Y lo que sí también ponen para esta población es que no hay que hacer en forma rutinaria a estos pacientes una angiotomografía para descartar síndrome coronario agudo, eso lo ponen como 3B en esta categoría, ¿no? ¿Qué se habla del tratamiento farmacológico? Y dicen, el tratamiento con betabloqueantes endovenosos, preferentemente metoprolol, debe ser considerado para pacientes estables en el momento agudo, es decir, hiperagudo, en guardia. Y a esto lo ponen como 2A. A mí me llamó un poco la atención porque la mayoría de los trabajos que acá están citados se concentran en el punto final de reducción del tamaño del infarto por resonancia o por biomarcadores y no en eventos duros. ¿Qué se dice de la estrategia invasiva en pacientes que no tienen elevación del ST? Algo que el doctor Navarro viene destacando hace mucho tiempo, que hay pacientes que no tienen elevación del ST y que requieren una estrategia invasiva inmediata. Estos son los pacientes que están en shock o que tienen isquemia refractaria o que tienen arritmias graves o complicaciones mecánicas. Para el resto de los pacientes, la indicación de estrategia invasiva es 2A dentro de las primeras 24 horas. Esto es lo que plantean respecto a anticoagulación y antiagregación. Con la anticoagulación ponen como droga de primera línea 1A heparina sódica, tanto en el síndrome con elevación como sin elevación. Segundo, la enoxaparina. Y acá hay una curiosidad con el Fondaparinux, que para pacientes sin elevación lo ponen como clase 1, mientras que para pacientes con elevación lo ponen como clase 3, ¿sí? Esta es una droga que no usamos, pero es una curiosidad de las guías. Después, sobre el final, podemos volver sobre esto. La antiagregación de rutina hay que utilizar aspirina y P2Y12 para pacientes de alto riesgo de sangrado clopidogrel y para los otros, preferentemente las otras dos drogas más potentes. Así se posicionan respecto al tiempo de antiagregación y ellos plantean como estrategia por default, es decir, 12 meses doble antiagregación. Esto para la mayoría de los pacientes. También lo ponen como clase 1, entonces el uso de aspirina más P2Y12. Y después de los 12 meses, plantean que la droga de elección, y también como clase 1, es la aspirina. Es interesante porque en el Congreso Europeo existe esta sección. Esta sección vendría a ser algo así como pregúntele a los que hicieron las guías. Bueno, ahí había un panel, digamos, dentro del auditorio muy importante, había muchos investigadores y
Se está hablando mucho en antiagregación de los esquemas abreviados, es decir, usar doble antiagregación por 1 o por 3 meses y después dejar al paciente con monoterapia, por ejemplo con ticagrelor. Y eso es lo que de alguna manera le preguntaron, y se lo preguntó este investigador citando este metaanálisis, ¿no? Este metaanálisis entonces compara una estrategia abreviada, es decir, 1 a 3 meses, y después dejar el paciente en monoterapia, o lo clásico, 12 meses. Son más de 24.000 enfermos, y lo que muestra esta estrategia es que se reduce el sangrado mayor un 50%, pero la monoterapia es no inferior respecto a la estrategia de doble esquema por 12 meses. Y acá está lo que le contestaron los que hicieron las guías, que por default se prefiere el esquema de 12 meses porque estos trabajos se hicieron con diseño de no inferioridad, porque no tuvieron poder para detectar eventos isquémicos, porque la población era muy seleccionada, ¿sí? Eran pacientes que no habían tenido eventos isquémicos ni tampoco de sangrado, es decir, eran pacientes de bajo riesgo, y por lo tanto esto no aplica para la mayoría de los pacientes. Y entonces concluyen que los esquemas abreviados o extendidos son alternativos. Este es otro punto. Prasugrel contra ticagrelor, clase 2A, nivel de evidencia B, debe ser considerado para pacientes que van a una intervención, a una angioplastia. Esto es a partir de este estudio, que es el LISA-REACT. Hay que acordarse que es un estudio abierto y que 1/3 de los pacientes no se sabían bien cuál era la droga en estudio. Otro punto es la adherencia. Los pacientes en la fase ambulatoria, la droga en estudio la provisión estaba asegurada a cargo del paciente y el seguimiento fue telefónico en la mayoría. O sea que estos puntos verdaderamente amenazan el capítulo de adherencia más lo anterior. Y por último, la tasa de eventos de este ensayo fue 6.9 y en el Tritón, que también se usó la misma droga, 9.9. O sea, ahí hay una diferencia difícil de explicar, y esto es más difícil aún. El prasugrel con respecto al ticagrelor bajó los eventos isquémicos, pero no aumentó el sangrado. Entonces, ¿hay propiedad transitiva? Uno pudiera concluir que el ticagrelor es superior al clopidogrel, y alguien podría decir que el prasugrel es superior al ticagrelor. Sin embargo, cuando uno evalúa beneficio neto, el prasugrel no es mejor que el clopidogrel. Eso se vio en el estudio Tritón. Otros médicos lo pueden ver así, este planteo, y otros lo pueden ver así, que el ticagrelor aumenta un 18% el sangrado mayor con respecto al clopi, y que el prasugrel aumenta un 32%. ¿Qué se habló acá de pretratamiento en pacientes con síndrome con elevación, ¿no? Acá aparece una nueva categoría, lo que es un downgrade. Fíjense que aparece como 2B, B, mientras que en las guías anteriores era 1A. Entonces, decíamos, pretratamiento, ¿sí? En pacientes con síndrome con elevación, antes era 1A y ahora es 2B. ¿Por qué lo bajaron tanto? Hay un primer estudio que es con ticagrelor, 1.800 enfermos. Es interesante porque este estudio comparaba ticagrelor en la ambulancia contra ticagrelor antes de entrar en sala. Pero el evento primario de este estudio fue resolución del ST, o sea, fue un punto final subrogante, ¿sí? O sea, fue reperfusión, que no hubo diferencias y tampoco hubo diferencias para eventos isquémicos. Pero algo muy importante, que la diferencia de tiempo entre una rama y otra es 31 minutos. Y el otro estudio que se menciona es un registro sueco con más de 7.000 enfermos, por supuesto esto no es randomizado, que no hubo diferencias en cuanto a los eventos y aquí no se informa cuál fue la diferencia de tiempo. Entonces habría que preguntarse si en pacientes con elevación del ST respecto a lo que es pretratamiento, un registro más un ensayo chico que mide subrogantes es suficiente para bajarlo de categoría 2B. El otro punto sería, ¿cuál es el tiempo puerta balón fuera de Suecia?
Y el otro punto sería qué pasaría con el clopidogrel, que tiene una cinética más lenta al ticagrelor y que es una prodroga. Y el otro punto, y sí me parece importante, es que habría que tener precaución, esto es algo que ya está estudiado y medido con el uso de opioides, porque disminuye la eficacia de las tienoperidinas. ¿Qué pasa con el pretratamiento en síndrome sin elevación? Acá las guías mantienen la posición de las anteriores, es clase 3A, no habría que usarlo, sobre todo cuando el estudio es precoz, pero acá sí, porque aumenta el sangrado y no hay eficacia. Revascularización completa en pacientes con síndrome con elevación. Está recomendada durante el procedimiento índice o dentro de los 45 días. Eso es clase 1A y debe ser guiada por angiografía. Sin embargo, esto como la saga, ¿no? Siempre hay una saga nueva y hay que saber que hay un estudio en marcha, que es el COMPLETE 2, que sigue considerando al FFR dentro de sus ramas. Y algo también muy nuevo es que se presenta en el europeo este trabajo, que es esta misma temática, revascularización completa versus vaso culpable. La mayoría de los pacientes con síndrome con elevación y algunos sin elevación en mayores de 75. Y este estudio fue positivo, ¿no? Ahí hay reducción de mortalidad cardiovascular, infarto y ACV. Así que, digamos, esto ya hay que considerarlo. En el shock cardiogénico, acá hay un upgrade, ¿sí? Se plantea entonces la revascularización completa, pero en estadios, no al ingreso, y a eso le ponen 2AC. Pero en las guías anteriores esto estaba como clase 3. Manejo en el paro extrahospitalario, ¿sí? Para pacientes que tienen paro afuera del hospital y que no tienen un síndrome con elevación. Esto está como algo que no hay que hacerlo, clase 3A. Hay que recordar acá que hay dos ensayos. Muchos de estos pacientes tuvieron muerte cerebral. Al 40% se les hizo una angioplastia. Los otros tenían como enfermedad coronaria como hallazgo. Pero algo muy importante para mí es esto. Este estudio era por intención a tratar. En el grupo activo, o sea, en el grupo intensivo, se intervinieron el 95% de los enfermos. Y en el grupo control, el 62%. Es decir, que nosotros como médicos, pareciera que ni acá ni en el mundo nos quedamos tranquilos con no estudiar a estos enfermos. 62%. Y acá a veces se plantea una puja entre cardio y hemodinamia, ¿no? Y yo diría que uno puede ser estricto siempre y cuando respeta estas categorías. No habría que estudiarlo si es inmediato o si el paciente está estable. Pero si el paciente está inestable, por ahí lo puedo hacer diferido y esta puja se alivia un poco. ¿Qué hay que hacer en el shock cardiogénico? Soporte. Entonces, los pacientes que tienen síndrome coronario agudo y tienen un shock severo o refractario, las asistencias circulatorias de corta duración figuran como clase 2B-C. Tenemos 4 ensayos randomizados hasta ahora y hay uno que se presentó en el europeo y también se publicó en New England, que es este estudio, ECLS, es randomizado, repito, 420 enfermos. El resultado es neutro, no hubo diferencias en mortalidad a 30 días. Y esto es lo que dice el propio investigador, ¿sí? Que es el mismo investigador que desarrolló el balón de contrapulsación. Según él, de acuerdo a esta información, el ECMO debiera quedar como clase 3A, siempre y cuando se lo plantee en estos términos, o sea, un uso precoz, sistemático y como terapia definitiva. Por ahí nosotros en forma selectiva y para usarlo como puente al trasplante, ahí sí uno lo puede seguir planteando. Pero me pareció muy honesto lo que planteó el propio investigador principal. Y acá estamos terminando ya. Prevención secundaria aparece como 2AB, estos pacientes que ya se están yendo de alta, el uso rutinario de beta bloqueantes, independientemente de la fracción de eyección, ¿no? Y hay que recordar que este capítulo no está muy explorado en pacientes con fracción de eyección preservada y que hay 5 ensayos en marcha para desentrañar esto. Y el otro punto es la colchicina, ¿no?
usada en una dosis baja de 0,5 miligramos día, se puede considerar para pacientes con otros factores de riesgo que no están controlados o que tienen eventos recurrentes y que están tratados a fondo. A esto lo ponen como 2B-A, le están bajando un poco la categoría acá, y la pregunta que dejo acá para el auditorio es si esto se puede revertir. O sea, a veces se dice hay que hacer más estudios. Bueno, acá hay que hacer más o no hay que hacer más. Y bueno, con esto estamos terminando. Esto lo voy a dejar acá. Son 10 frases que caracterizan a un buen médico y simplemente me quedo con esta y acá terminamos para la discusión. Gracias, Aníbal. Bueno, vamos a hacer a la discusión, los comentarios o algunas preguntas seguramente. Esto va a dar para bastante. Bueno, muy buena resumen, muy buena bajada a tierra de toda la guía. Me parece que estuvo impecable la presentación. Y me gusta el final, eso de navegar en un mar sin cartas. Eso es solo para algunos. Bueno, no, yo estamos pensando todos mucho el tema del acortamiento o no de la doble anteagregación. Y yo hoy comentaba casualmente que todavía sigue siendo el default lo de los 12 meses, como bien dijiste vos, pero que hay una tendencia. Primero, ha cambiado la población significativamente en el sentido de que más o menos la mitad de los enfermos que que son intervenidos por angioplastia en síndrome coronario agudo, la mitad tienen algún criterio de sangrado de alto riesgo. Por lo tanto, esa población específicamente ha sido pasible de una serie de estudios que yo llamo una película, en la cual se ha ido acortando más y más la doble antiagregación, como bien mostraste ahí, 3 meses, un mes seguidos de monoterapia de aspirina, clopidogrel o P2Y2. Esto está bien, cambió la población, muchos pacientes tienen alto riesgo de sangrado y todos los programas de acortamiento de DAPT, esto es muy importante tenerlo en cuenta, todos los programas van orientados a los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Por el contrario, los pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado y tienen alto riesgo isquémico, se sigue postulando la situación de default, que es los 12 meses, pero eso son la mitad de los pacientes. Eh, Así que me parece que este punto está. Tanto que el último acortamiento, que es lo que llaman el Stop Tap 3, que directamente no da aspirina desde el momento cero, no les dio. O sea, la conclusión es, tenemos que usar aspirina por lo menos un mes. Y en los pacientes de alto riesgo de sangrado, probablemente acortarlo. Con respecto al otro punto muy importante que vos tocaste, es el tema del pretratamiento. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando la coronariografía en los pacientes se haga dentro de las 12 horas, un poco más. Pero cuando estamos hablando de 2 días, yo particularmente creo que es mejor cargar que no cargar. Y por último, la precarga en el supradesnivel, estoy completamente de acuerdo que si vos, con el estudio de Atlante, que si es muy, muy cercano el momento que vos das el ticagrelor, porque el clopidogrel para mí no tiene ningún sentido planteárselo como pre en el supradesnivel, porque tarda mucho en actuar. Si le das ticagrelor y la diferencia es media hora, una hora, es muy poco probable que vos tengas una acción sobre el trombo antes del angioplastia. O sea, hay mil cosas para discutir, pero eso sería mi comentario. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta, Aníbal? Aníbal, los dispositivos posinfarto, ¿no? Vos tocaste el tema ahí, exactamente, donde se bajó la indicación, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión te merece esto? Pues vos estuviste, me contaste en una charla de los dos, de dos que tuvieron esta discusión, ¿no? Sí, a ver.
por supuesto que no lo puse, pero se mantiene la recomendación para el balón, ¿no? El balón aparece como clase 3 y hubo una controversia sobre el uso del ECMO en estos pacientes, agonista y antagonista, ¿no? El agonista, bueno, era justamente el investigador principal de este trabajo, eh, y la antagonista era una italiana, y en Italia se usa mucho Impela. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de la discusión, lo que se decía para el alemán es que cualquier asistencia debiera ser clase 3, eso decía, y la italiana defendía el Impela. Con Impela, hasta ahora lo que hay son pocos trabajos. Hay un par de trabajos randomizados y el tamaño muestral es muy chico, no hay mejoría en cuanto a la eficacia y es muy alta también la tasa de sangrado mayor. Y también en el europeo se presentó un trabajo, y esto es interesante porque es algo que está muy de moda ahora, que es lo de la descarga. Los coreanos colocan mucho ECMO. Hicieron un trabajo que se llama Early and Load. ¿Qué hicieron? Pacientes con shock cardiogénico se randomizaron a ECMO más descarga inicial como estrategia de arranque contra ECMO o descarga si es necesario. Ese trabajo también es neutro. ¿Cómo descargaban? No con balón, sino con una cánula en la aurícula izquierda. El trabajo, digamos, o sea, hasta ahora todo lo que estamos teniendo en asistencias, ECMO solo, ECMO con descarga, el Impela, el balón, hasta ahora todo es negativo. Algo interesante para mí es el tema de los tiempos. Cuando uno lee en detalle ese trabajo, el de ECMO en el shock cardiogénico postinfarto, los investigadores plantean el uso precoz, si es posible, antes de entrar en sala o en sala. Y fíjense los tiempos de Alemania, que más o menos un 50% de los pacientes ya tenían el ECMO antes de la angioplastia primaria o en la sala mismo. O sea que de alguna manera pudieron cumplir con esa idea que es bastante difícil en estos pacientes tan explosivos, ¿no? ¿Algo, Sí, un Arturo? comentario. Me parece que me revascularización completa al momento de la angioplastia primaria, pero creo que la mayoría son pacientes no ST. O sea, 2/3 de los enfermos son infartos no ST, son pacientes añosos, en los cuales aparentemente tienen un beneficio. Pero me parece que el hecho de que sean no ST es una condición que es interesante. Con respecto, hay un diapositivo que mostraste al principio, Ani, a ver, donde dice el tratamiento precoz, la suspensión precoz de la doble antiagregación, y que no tiene, es mejor en términos de sangrado, pero que no tiene potencia en términos de isquemia. El estudio fue de no inferioridad. Sí, Si el sí, sí. estudio de no inferioridad, bueno, debería tener potencia para demostrar eso. Sí, sí, a ver, yo O acá sea, este resultado en teoría, desde el punto de vista estadístico, es mejor porque sangran menos, suspenderlo antes, y no hay más isquemia. En principio debe estar potenciado para las dos cosas. sí, Doc, esto es un metaanálisis que lo hizo este investigador y justamente fue el tipo que le cuestionó a lo de las guías, ¿se entiende? Entiendo. Las guías salen con Ok, esto. ok. En esta sección donde es pregúntale a las guías, este investigador le preguntó, casi que le recriminó, y esta fue la respuesta. Le responden esto: no lo consideramos en forma sistemática de entrada por default. Ahora, como dice Navarro, si enfrente tengo un paciente de alto No, riesgo, está bien. lo voy a tener que acortar, Perfecto. o si decido de entrada ir a 12 meses y en el medio pasa algo en el camino, bueno, ahí puedo cambiar. Y el otro tema, Aníbal, es que me parece que vos comentaste que posinfarto, en principio, independiente creo, de la función ventricular, habría que dejarlo con betabloqueantes. ¿Es así un poquito? Sí, eso aparece Ahora, como 3AB. ok. Ahora, en principio, cuando un paciente se transforma en crónico, si la función ventricular no está comprometida, me parece que hay otra guía de angina crónica estable que dice sáqueselo. Por lo tanto, la idea sería darle durante un año y sacarlo después
después del año, Aníbal, ¿te parece que esa sería una estrategia? Sí, sí, yo la verdad que, digamos, personalmente miro mucho la fracción de eyección. Y No con fracción conservada. sí, 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 sí. Acá la guía está diciendo de que habría que dejarlos, pero mire esto, hay 5 ensayos en marcha. Y sinceramente yo no sé si van a ser positivos. A mí me parece que cuando la fracción de eyección está preservada Sí. y fue un infarto chico, sinceramente no sé si hay No, evidencia. estamos de Hoy acuerdo, lo tenemos que coincidimos. hacer, pero No, tenemos no, que no, observar el fenómeno y por ahí no sacarlo por ambulatorio, sino no dárselo en la internación y darle más coincidimos. IECA Coincidimos. o otra droga. Nacho, Muy lindo, te felicito. Quería, nada, volver un poco al tema del balón, porque las guías están yendo con el ECMO a donde ya estuvo el balón, pero el balón no se dejó de usar. Entonces, y las guías en el mismo congreso donde se plantean estos trabajos y donde bajan la indicación del ECMO, también ponen una controversia donde dan lugar a la controversia. O sea, eso que dice que las guías te dicen esto, pero que la controversia y el lugar de la controversia sigue estando. Entonces, ¿vos cómo ves el futuro? O sea, la próxima vez que tengamos un paciente posinfarto con shock cardiogénico y digamos, el tipo, estamos subiendo los inotrópicos, está con un ventrículo horrible, ¿lo asistimos o no lo asistimos? Así, ¿cuál es tu visión? yo te voy a responder dos cosas. La primera es, a mí me parece que el balón de contrapulsación todavía se puede usar en algunos pacientes muy precoz, muy precoz, antes de que aparezca la inflamación. De hecho, lo usamos y a veces resulta. Con respecto al ECMO, le preguntaron furibundamente al investigador principal qué pensaba. A partir de ahora, ¿cuántos pacientes cree que se benefician del ECMO? ¿Saben lo que dijo? 1%. Eso lo dijo él, que desarrolló el balón y que desarrolló el ECMO. No, me parece que esa honestidad, Espera, estoy yo. Eh, no, la pregunta era sobre el que ya hemos discutido en algún otro momento, el tema de los paros con Supra en la guardia y qué hacer, ¿no? Porque muchas veces tenemos el problema, el paciente entra a la guardia, vos estás acá, Lucho, ¿eh? pero es un conflicto que tenemos recurrentemente y a las 3 de la mañana habría que tenerlo solucionado ya previamente, ¿no? Porque es una discusión que no se puede plantear en ese momento. Y creo que como servicio deberíamos tomar una conducta consensuada con el Miami, obviamente, porque esto va a haber que resolver, porque no es algo que sea extremadamente raro que pase. Y plantea un problema y un conflicto bastante frecuente. Está bueno tu planteo. José Navarro te va a responder. Yo también tengo una opinión. Recalcar dos puntos que vos, uno nombraste y el otro no, el cual me gustaría desmitificar el tema Prasugrel. Yo creo, yo estoy 100% de acuerdo en los cuestionamientos que vos le haces al ISAR-REACT 5. El ISAR-REACT 5 es muy débil como para haber Hard to generado, believe. como para haber generado una recomendación para Prasugrel en contra de ticagrelor. Es muy débil. Segundo, justo el Stop DAP 3 es con Prasugrel solo. A mí me parece que me gustaría que entre los residentes no cunda esa nueva mitificación del Prasugrel, porque a mí me parece que es erróneo. El Prasugrel, como él bien dijo, en Tritón tiene un sangrado, una cantidad de sangrado cerebral que es muy importante y tenemos que tener cuidado con esa droga. Es una droga que tiene más efecto antiagregante que el ticagrelor en cuanto a potencia, pero es muy peligrosa. Y segundo punto que a lo mejor vos no lo nombraste, es el tema de los 12 meses. Acá las guías específicamente ponen como colorado la desescalación, pero dentro del mes, o dentro de los primeros tiempos. El desescalamiento a los 6 meses sigue siendo, probado por 4 estudios randomizados, una postura interesante para reducir el monto de sangrado al año si vos vas a seguir tratando por 12 meses. Bueno, perdonen que no contesté la pregunta, pero Volviendo a esto, lo que dice José Navarro,
digamos, recuerden esto de la propiedad transitiva. Esta flecha de acá para acá no ocurre. Punto. Segunda cosa, los ensayos pueden tener sesgos por el diseño y también por la conducción del ensayo. Y el estudio ISAR es un estudio con pésima conducción. O sea, no se sabe bien qué pasó ni qué estaban midiendo. Entonces uno no le puede creer al resultado por la conducción. Respecto a lo que dice Luciano, yo me voy a concentrar en esta diapo, ¿no? Acá se plantea estrategia invasiva sin elevación, ¿no? Esto lo charlábamos el otro día en la recorrida con Camila. Fíjense que yo considero estrategia invasiva inmediata para pacientes con shock o con isquemia refractaria o que tienen arritmias que amenazan la vida. Eso sería un paro. Es decir, que a un paciente con paro extrahospitalario no lo estudiamos y a uno sí. Entonces acá está la llave. Si el paciente está estable, por ahí no tiene que ser inmediato, puede ser diferido. Y si el paciente está inestable, hay que hacerlo rápido. Nacho, vuelvo al ECMO. Cuando dije 1%, en realidad eso lo dijo Thiele. Eso sería ECMO como puente a la recuperación. Si yo tengo una estrategia como puente al trasplante y está todo el equipo armado, eso es otra cosa, ¿no? Siguiendo con el ECMO, Aníbal, una pregunta. Yo no leí los trabajos esto, pero ¿cuál es la mortalidad de cualquiera de los dos grupos en los cuales no hubo diferencia? Excelente. Porque En este trabajo, entonces no tenían shock cardiogénico. en este trabajo, No era un shock cardiogénico, aun cuando una estrategia sea superadora con respecto al otro, tiene que tener más del 30%. les cuento un poco cómo era la población, porque sí Pero es lo que da la importante. definición, y ya te dejo, Sí, es cuál es finalmente el riesgo que tienen a 6 meses los pacientes. sí. Se lo voy a responder con algunas cosas de ese estudio, que es importante porque, digamos, lo tenemos que tener en cuenta. El 77% de los enfermos, incluidos, tuvo paro cardíaco. 77%. Eso es un marcador. ¿Cuánto fue el tiempo digamos, a la vuelta al ritmo sinusal? 20 minutos. Y fíjese este dato, ahora está muy de moda la clasificación SKY, ¿no? Que es en estadios. El 50% tenía un SKY alto, es decir, que eran shock graves o muy graves. De modo que por la forma que ellos lo presentan, y coincido con la mortalidad, para ellos era una muestra representativa. Y es importante que cuando ellos estiman el tamaño muestral, ellos dicen, el ECMO va a tener 50, perdón, la estrategia de control va a tener 50, el ECMO va a tener 35. Sí, 50. O sea, el resultado, lo observado fue 50 en las dos ramas y ellos pensaban 50 para el control y 35 para el ECMO, es decir, pensaban una reducción absoluta de 15. Bueno, clavado en 50. En esa controversia le preguntaron qué opinaban de esto del paro y todo. Y el tipo dijo, esta es una muestra representativa. 77% de paro y 50% de SKY DOE. O sea que es representativa. Y bueno, otra vez el gap que hay entre lo que uno piensa, lo que te da un estudio observacional, 15% de reducción absoluta, y un estudio randomizado, como siempre, digamos, se estrechan las diferencias, se nulifican los efectos. Me Sí, parece que el dato más fuerte, Aníbal, es que 50% de mortalidad eran de muy alto riesgo. Más allá de la definición que se dio previamente, si la mitad se murieron, estaban hechos, perdón, pero estaban hechos fruta, diría. Y evidentemente se trata pero bueno, de pacientes con alto riesgo. esto también habla de la expectativa que tiene el investigador. En el ECMO va a tener 35. No, tuvieron 50. César me preguntaba esto el otro día, César. En el grupo control, 15% tuvieron Impela. 15. Y después, en el grupo control también hay un 12% de crossover. O sea, a los que no andaba le enchufaron el ECMO dentro de los primeros 2 días. O sea que en total son un poco más de 25% que están asistidos. Los trabajos previos tenían mucho más crossover, 50% o más. Eso era precoz, por protocolo era dentro de las 12 horas, ¿sí? Pero para mí algo muy importante es que acá no había una estrategia de salida, no estaba planteado el trasplante como una opción, era el ECMO como una estrategia definitiva para puente a la recuperación. Florencia Cantora, me gusta que te animes.
En el síndrome con elevación, bueno, ahí es lo que dice el doctor Navarro, ¿no? O sea, los pacientes con síndrome sin elevación. Ah, esto, yo lo comenté. Es esto, Florencia, digamos, esto, que de alguna manera, por lo menos con José Navarro, estamos de acuerdo que es demasiado eh, bajarle tanto la categoría. ¿Por qué? Porque este estudio es muy chiquito, midió otra cosa, fue solo con TICA, y porque este estudio es un registro. Yo voy a buscar eficacia a un ensayo clínico, no a un registro. En el registro puedo ir a ver efectos adversos raros, adherencia, cómo es cómo son los eventos en la vida real, pero no eficacia. Por eso que para mí estos trabajos no alcanzan a sustentar esto. Y en todo caso acá estamos hablando eventualmente de futilidad, pero no de daño, que es lo que pasa acá. Acá sí hay más daño. Cuando lo haces precoz, si es a los 3 o 4 días, como dice el doctor Navarro, capaz que lo podés cargar, es otra cosa eso. Nati Pellegrini, Perdón, Aníbal, pregunta. Volví a la anterior, a la del pretratamiento en el sin elevación. dale. ¿Qué opinás? Acá en este punto bajaron el nivel a 3 en los pacientes sin elevación, pretratarlos con Clopi con menos de 48 horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos llega un sin elevación el viernes con 48 horas al lunes a hacerle el estudio? Bueno, las guías ahí mantienen la recomendación de las pasadas, eso es lo que decía José Navarro, lo ponen como 2B y bueno, yo creo que en el 2B muchas veces nos peleamos, ¿no? Pero yo por ahí tal vez te diría más no que sí. Vos dirías que para vos, si el paciente es de alto riesgo, tuvo mucha troponina, dolor recurrente, ¿no? Bueno, pero también por ahí ese caso no lo dejaríamos para el lunes. Pienso, ¿no? Digo, si No, es un el caso, dolor recurrente no, pero los pacientes que tienen monto isquémico elevado asumido por la troponina y eso en general somos más proclives a, si hemodinamia no quiere venir el fin de semana, bueno, no le podemos decir nada. me parece que es así, como vos decís, y siempre hay que contemplar esta No, realidad, digo, porque, Nati, vos decís, ¿dónde lo tengo el paciente? ¿Acá abajo para el lunes o lo tengo que hacer hoy? Si hablas con Navarro, él te va a decir ir más rápido. Aníbal, una pregunta para los residentes. Digo para cerrar una cosa, porque acá está preguntando eso. ¿El pretratamiento para quién quedaría? En el supra-infra, ¿para quién quedaría? Para vos. No, a ver, prácticamente, digamos, si uno es muy estricto con las recomendaciones, no habría que darlo. ¿Eh? En el 2B, fíjense que acá está, es como 2B, B, es decir, no es un C, que son registros o opinión de expertos. ¿Se entiende? Ahora, este B está representado por estos dos trabajos. Para mí, poca cosa. O sea, si yo, digamos, no estoy a favor de esto. Si viene un paciente con infarto con supra, sigamos cargándolo, sobre todo si le vamos a dar clopidogrel. Y te diría que no usemos opioides. ¿Mm? Ahora, Aníbal, cuando tiene un supradesnivel, el tiempo hasta la angioplastía, ¿cuántos son? 90 minutos. En cambio, si tiene un no ST, el tiempo puede ser 2 días, 3 días. Tal cual, tal cual. Eso a lo mejor abriría la posibilidad de que en un caso uno contemporice y lo deje tranquilo para que vaya a hemodinamia, porque no hay diferencias con 90 minutos antes o después, pero si estás un tiempo más extendido, ¿verdad? Por ejemplo, como decía Rocío, un fin de semana, o no se va a estudiar ahora, se va a estudiar en 36, 48, 72 horas, pasar ese tiempo en un enfermo que se acaba de internar por tener dolor de reposo, a lo mejor valdría la pena dejarlo con doble antiagregación. Y a lo mejor en un caso podría ser fútil, pero en el otro a lo mejor no tanto. Estamos de acuerdo. Bueno, el pico de acción, clopidogrel lo descarto, pero el pico de acción del TICA, o por lo menos el 80% de la antiagregación que produce el TICA es a las 2 horas. O sea que, no sé, a mí si me preguntás entre ir con el clot tapando una arteria
con ticagrelor a bordo, yo prefiero ir al ticagrelor a bordo, pero entiendo perfectamente que, bueno, puede ser omitido. Una pregunta, ¿qué opinan de esto ustedes? De la colchicina. ¿La colchicina acá es una víctima? O sea, ¿es demasiado el downgrade ponerlo como 2BA? ¿Alguien la usa? ¿Alguien piensa que hay que seguir haciendo ensayos? ¿A qué paciente se lo daríamos? ¿Gonza? La verdad, no tengo una experiencia muy, al menos, de usar colchicina. Sí se estaba viniendo toda una ola del tratamiento antiinflamatorio en en la enfermedad cardiovascular y en el síndrome coronario. Los estudios, la verdad que no, los dos estudios que hay con colchicina no son. No, que la verdad que nosotros en el día a día no usamos colchicina. Yo tampoco me convenció ninguno de los dos estudios que hay para usarla en el síndrome coronario agudo, ninguno de los dos Colcott. En general sí es algo que está queriendo entrar a la cardiología, todo el tema de la inflamación y sobre todo en los síndromes coronarios agudos, pero bueno, por ahora no hay una evidencia fuerte para tratar a los pacientes. Nacho, ¿qué pensás de la colchicina en consultorio? Creo que es un tema, creo que una cosa es en esos pacientes en que vos tenés un riesgo con paciente que tiene evento o un paciente joven. El otro día vimos un paciente, por ejemplo, relativamente joven y fuimos a ver cómo estaba estudiado. Tiene una LPA baja. Venía, digo, con una dosis no muy alta de estatinas, pero tenía 44 de LDL. Y vos agarrás y decís, evidentemente tiene un riesgo residual este hombre que no lo pudimos capear o no lo pudimos sobrellevar con todas las cosas habituales. Bueno, creo que en esos pacientes donde vos tenés un paciente que tiene, a pesar de que controlaste todo, sigue teniendo eventos, tal vez en ese grupo de pacientes tendría un lugar, ¿no? Me parece. Tal vez otros pacientes que ya vienen muy enfermos, muy golpeados, con mucha otra cosa, creo que tal vez no le cambie la historia. Pero ¿Qué haces vos, Nacho, con el clase 2BA? Porque el A te está mostrando de que hay es que hay varios evidencia. Yo ensayos. a ese paciente le pondría colchicina. Perdón, ¿puedo decir algo? El doctor Con- Cajide quiere agregar algo Perdón. y después vos, Santi. Sí, sí, no. Y después le voy a hacer una pregunta a Juan Irular y a la doctora Scarponi. El doctor Ah. Cajide. Santi, vos. No, lo único que quería decir es, Dale. yo pienso como Gonza, digamos, la evidencia para colchicina es baja y los dos estudios son flojos, están flojos de papeles, coincido, pero como dice Nacho, y hay una revisión ahora hace poco que está buena, que habla del riesgo residual, digamos, y lo ponen aterosclerótico / inflamatorio, ponen dos cuadros, como dice Nacho, un paciente joven con mucho evento recurrente, que tiene los factores de riesgo clásicos, digamos, controlados, que tiene un buen LDL, etcétera, se podría considerar. Y en esa revisión lo que ponen es medir PCR. Miden PCR, el que tiene PCR alta estaría justificada la colchicina, digamos, como tratamiento, si se quiere, para reducir ese riesgo residual. Coincido totalmente que la evidencia es baja, puntos finales combinados blandos, solamente reducción de ACV, etcétera, todo lo que conocemos, pero bueno, lo dicen. Está muy bien, Aquí está Aníbal muy bien. está mostrando que la evidencia es buena. Y en realidad hay un ensayo clínico controlado con todas las de la ley, con un buen cálculo de la muestra y demás, que demuestra que disminuyó la tasa de evento. ¿Cuál fue el problema? Que tiene muchos efectos colaterales. Por la colchicina. Para mí, ¿qué pasa por eso? El estudio demostró que disminuyen los eventos isquémicos en un enfermo en un grupo de pacientes más o menos tratados. Pero ojo, porque la tasa de complicaciones, de efectos colaterales de la colchicina, probablemente es lo que hace que, bueno, no esté plenamente indicada en este grupo de pacientes. Yo me encolumno, doctor, yo me encolumno en esa línea, ¿sí? No, que yo me encolumno en esa línea, en la de los efectos adversos. Yo estoy en contra en realidad, porque el nivel de evidencia es A, pero la recomendación es 2B, no es que es 1A. O sea que evidentemente ahí hay una preocupación entre el balance riesgo-beneficio en pacientes que tienen una enfermedad que ya tienen tratamiento y donde hay drogas que bajan los eventos. Ahora, podrá estar ese nicho que dice Nacho y que dice Santi, pero no sé si es el que se exploró, o al menos sabemos que aumenta la neumonía,
algún otro efecto adverso grave también. Nacho, Justamente me parece que por eso uno tiene que elegir el paciente en el cual vos decís, donde su mayor problema es el paciente, el problema isquémico. Donde el paciente joven es el donde probablemente más beneficio pueda obtener a lo largo del tiempo, y donde en general tiene mucha menos tolerancia, mejor tolerancia a los efectos adversos y mucho menos efectos adversos. El paciente que ya es un paciente que tuvo múltiples eventos, en un paciente sañoso, donde vos entras a tener un montón de comorbilidades competitivas y donde son los pacientes con múltiples comorbilidades los que más efectos adversos tienen, me parece que uno dice, bueno, está demasiado enfermo, no le voy a cambiar el pronóstico. Pero ahí el paciente donde más joven es, donde el paciente que vimos otro día, 50 años, síndrome coronario, vuelve 40 LDL, y vos decís, evidentemente hay algo que está jugando un rol en todo esto, donde nosotros, ¿cómo lo podemos atacar? ¿Cómo lo podemos reducir? Bueno, creo que en ese paciente intentaría poder tener controlado todos los frentes. Hay cosas que no conocemos, creo yo. O sea, hay cosas que no conocemos y pacientes que progresan su enfermedad a pesar de que le damos todo el tratamiento. En ese grupo de pacientes yo creo que intentaría, ahí lo usaría, ¿no? en línea con lo que dice Nacho, para los residentes, lo que es inflamación y enfermedad coronaria, ya se exploró el metrotexate, fue negativo, y se exploró también una droga llamada cananicumab, pacientes ambulatorios, que es un monoclonal. Y ese estudio bajó un poquito los eventos, pero aumentó los efectos adversos, no hay beneficio neto. Juan Irular, No, no sé si había otra pregunta diferente a esa, pero yo, igual que Gonza, Bueno, con la colchicina. una pregunta para vos, Juan, que tenés el micrófono. ¿Qué pensás de esto? Beta bloqueantes endovenosos en guardia al paciente que tiene supradesnivel que está estable. ¿Vos se lo das o no se lo das? Si hay un residente menor y no se lo dio, vos le decís, ¿se lo tendrías que haber dado? ¿Cómo te posicionás? No, la verdad que nunca usamos metoprolol endovenoso en guardia y los únicos endovenosos que usamos son en otras patologías, en la disección aórtica, en la emergencia hipertensiva y es la betalol y he visto alguna vez esmolol endovenoso acá en el hospital también, pero nunca en este contexto. ¿Vos, Camila, estás de acuerdo con Juan? Esto lo puse a propósito porque lo ponen como 2AA y acá hay un montón de ensayos, los voy a buscar uno por uno y son trabajos con subrogantes, o sea, miden el tamaño del infarto, miden el tamaño por resonancia o por troponina y la rama activa que es beta bloqueante tiene una reducción del tamaño del infarto. Ahí está, ya, son trabajos de 1000 enfermos, 900 enfermos. Es el mejor criterio para decir que va a andar muy bien. Porque se lo da a una población de bajísimo riesgo. Por lo tanto, son estudios muy viejos de estos, ¿eh? Y esa recomendación viene de toda la vida. Pero el solo hecho de decir, ¿le puedo dar a este betabloqueante endovenoso? Es porque va a andar muy bien. Me parece que por ahí está pasando el Coincido con la interpretación, pero estos estudios no son tan viejos porque son de la era post-angioplastia primaria, ¿sí? O sea, acá era ver qué pasaba con este tema en pacientes que ya tenían la arteria abierta o que se les iban a abrir, o sea, el efecto en pacientes ya que iban a TC primaria. Pero son trabajos chicos y sin eventos clínicos, o sea que el A se lo están regalando para mí. Pero eso lo hemos hecho en una temporada. Ahí está. Hace unos años, cuando era residente, no nos fue bien. Ahí está. Lo que dice Luciano, si uno revisa las guías previas, en algún momento esto estaba así y después lo bajaron y ahora lo volvieron a subir. Lucho. Lillo. No, lo mío es otro tema. Que en el mismo congreso se publicó el estudio Multistars. No calculo que no está incluido en la guía, pero que quizá nos cambiaría bastante, o por lo menos es distinto a lo que hacemos todos los días, que es en pacientes con supradesnivel. Comparó una rama de abrir con supra sin shock, abrir todas las arterias en el primer estudio angiográfico, además de la culpable, versus hacerlo escalonadamente en los días por siguientes, como hacemos quizá en la práctica de ahora, y muestra un beneficio en un punto combinado de mortalidad, reinfarto y reintervenciones. Quizás tomando ese estudio por ahí nos cambia lo que hacemos en la práctica todos los días, lo charlamos al estudio en el grupo. Yo te propongo presentarlo la semana que viene y lo discutimos acá como algo de actualización. Me parece que fue un estudio chico.
tiene sus cosas también, obvio, pero bueno. Nosotros como cardiólogos, ya se está cumpliendo el tiempo, pero vamos a aprovechar hasta el final. Como cardiólogos, ¿qué pensamos de esto? A ver, eh, acá, esto. ¿A ustedes les gusta guiarse por angiografía o por FFR? Hasta ahora las guías están apoyando a la angiografía, pero este estudio que se está haciendo es muy grande. O sea, es un estudio con 5.000 enfermos. El FFR exploraría la reserva coronaria y, digamos, la angiografía por ahí te lleva a tratar una arteria que está accidentada y que no es tan severa. A vos, José, te gusta la angiografía más, ¿no? La verdad que, bueno, espero ese estudio que acabas de mencionar, pero a mí me parece que lo que en todos lados se hace es usar el FFR para las lesiones que dudan, ¿viste? Porque es prolongar mucho es prolongar el procedimiento, y la verdad que no le veo todavía mucho sentido, a menos que aparezca una evidencia contundente. Nos vamos, Rolo. Estuvo muy bueno, la verdad.